¿En qué momento comenzó la iglesia que fundó Jesús? ¿Cuál fue uno de los actos que marcaron un antes y un después en el surgimiento del movimiento espiritual más poderoso que alguna vez conoció la historia? Bienvenidos a Tenoa, un espacio para redescubrir los principios del reino de Jesús y permitir que esos principios transformen nuestra manera de ser y hacer iglesia. Todo comenzó de una manera sorprendentemente sencilla. Jesús llamó y escogió discípulos. Antes de las multitudes, antes de Pentecostés, antes de los grandes sermones apostólicos, antes que miles fueran bautizados en un solo día, Jesús hizo algo fundamental. Seleccionó personas que llevarían adelante la misión. Muchas veces creemos que el cambio de una iglesia comenzará después de un gran sermón, de una semana de reavivamiento o de la visita de algún predicador lleno del Espíritu que llegue con un mensaje poderoso del cielo. Y no quiero minimizar la importancia de esos momentos. Dios puede utilizarlos para despertar conciencias, confrontar corazones y producir profundas decisiones personales. Pero una cosa es que una persona sea tocada por un mensaje y otra muy diferente es que una comunidad cambie su manera de funcionar. El verdadero cambio comunitario comienza a hacerse visible cuando aquello que decimos creer modifica nuestros procesos. Cuando aquello que decimos creer modifica nuestras decisiones y especialmente la manera en que elegimos a quienes van a liderarnos. Porque una iglesia puede emocionarse con un sermón acerca del reino y pocos días después elegir a sus líderes utilizando exactamente los mismos criterios que utiliza el mundo. Puede hablar del Espíritu Santo y elegir a sus líderes por popularidad. Puede predicar acerca de la humildad y elegir por capacidad financiera. Puede cantar acerca de la dependencia de Dios y decidir el liderazgo mediante alianzas, estrategias políticas, amiguismos, intereses y conveniencias. Una comunidad de creyentes puede hacer hermosas oraciones en sus reuniones públicas pidiendo que Dios dirija la iglesia y al mismo tiempo construir un proceso en el cual prácticamente no dejamos espacio para que Dios dirija nada. Por eso la manera en que una comunidad elige a sus líderes revela mucho más acerca de su espiritualidad que las palabras que utiliza para describirse a sí misma. Allí se descubre quién gobierna realmente. Porque no basta con comenzar una reunión pidiendo la dirección del Espíritu Santo, si después utilizamos mecanismos que permiten que nuestras preferencias, nuestros intereses o nuestras relaciones personales determinen el resultado. Podemos colocar el nombre de Dios sobre un proceso profundamente humano y luego llamar voluntad de Dios a lo que nosotros mismos decidimos. Y quizás una de las formas más sutiles de manipulación religiosa sea precisamente esa: usar el lenguaje de Dios para legitimar decisiones que Dios nunca tuvo oportunidad de dirigir. Por eso, cuando una iglesia ha sido verdaderamente tocada por el Espíritu, no solamente cambia la manera que adora, no solamente cambia su predicación o el entusiasmo de sus reuniones, cambian sus criterios, sus procesos, cambia su manera de reconocer liderazgo. Ya no pregunta solamente quién puede hacerlo, comienza a preguntar a quién Dios está llamando. Ya no pregunta quién tiene más capacidades, pregunta en quién podemos reconocer el carácter de Jesús. Ya no busca simplemente personas capaces de sostener la institución. Busca hombres y mujeres capaces de servir al reino. Porque el futuro espiritual de una comunidad está profundamente relacionado con las personas a quienes esa comunidad entrega influencia. Y aquí está el punto que quisiera que no perdamos. Una iglesia revela quién la gobierna por la manera en que elige a quienes la gobiernan. Podemos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Podemos predicar que el Espíritu Santo dirige a su pueblo. Podemos repetirlo en nuestras declaraciones oficiales, pero llegará el momento de tomar decisiones y allí nuestras palabras tendrán que convertirse en procesos. Porque si realmente creemos que Dios dirige a su iglesia, entonces nuestra manera de elegir líderes
debería demostrar que estamos intentando descubrir lo que Dios ya está haciendo y no simplemente pedirle a Dios que bendiga lo que nosotros decidimos hacer. Tal vez el verdadero reavivamiento comienza precisamente allí, no cuando levantamos las manos durante una canción, no cuando sentimos algo extraordinario durante una predicación, no cuando hacemos proyectos de impacto a la comunidad o cuando organizamos campañas evangélicas masivas con resultados de cuantiosos bautismos, sino cuando tenemos suficiente humildad para quitar nuestras manos del control y preguntarnos sinceramente: Señor, esta iglesia es tuya. ¿A quién estás llamando tú? Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo eligió Jesús las personas que liderarían su movimiento? Cuando miramos los evangelios descubrimos algo sorprendente. Jesús no buscó necesariamente a los más preparados, influyentes o reconocidos religiosamente. Eligió pescadores, un cobrador de impuestos, un celote y hombres muy diferentes entre sí. No escogió personas porque ya pensaran igual, sino porque estaban siendo llamadas a aprender a seguirlo. Antes de elegir a los 12, Lucas dice que Jesús pasó toda la noche orando. Eso nos enseña un principio fundamental. La elección nació de la oración, no de la negociación. Jesús entró en oración dispuesto a recibir la voluntad del Padre. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Judas estuvo entre los escogidos. Humanamente podríamos preguntarnos, ¿por qué elegir a alguien que terminaría traicionándolo? Quizás si Jesús hubiera actuado simplemente desde sus preferencias personales, Judas no habría sido una elección evidente. Sin embargo, Jesús entendía que había sido enviado por el Padre y aceptó caminar dentro de la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad incluyera personas, circunstancias y procesos difíciles de comprender. Ese principio es enorme. El liderazgo del reino comienza cuando dejamos de pedirle a Dios que bendiga nuestras elecciones y comenzamos a estar dispuestos a aceptar las suyas. Porque discernir la voluntad de Dios no significa encontrar argumentos espirituales para elegir a la persona que nosotros queremos. Significa estar dispuesto a que Dios contradiga nuestras preferencias. Jesús también eligió personas que todavía no estaban terminadas. Pedro era impulsivo. Santiago y Juan querían hacer descender fuego del cielo. Tomás tendría dificultades para creer. Los discípulos discutían acerca de quién sería el mayor. Jesús no escogió productos terminados, escogió procesos. Él veía no solamente lo que aquellas personas eran, sino lo que podían llegar a ser permaneciendo cerca de él. Por eso, cuando una iglesia elige líderes, quizás no debería preguntarse solamente quién tiene más experiencia, quién administra mejor, quién tiene más influencia, sino preguntas mucho más profundas. ¿Quién está siguiendo sinceramente a Jesús? ¿Quién tiene un corazón enseñable? ¿Quién está dispuesto a servir en vez de controlar? ¿Y a quién percibimos que Dios está llamando, aunque no sea necesariamente nuestra primera opción? Pero aquí es necesaria una aclaración. Aunque Jesús involucró a sus discípulos en la misión desde el comienzo, todavía no estaban preparados para asumir plenamente el liderazgo de la iglesia. Antes debían atravesar una experiencia que cambiaría para siempre su comprensión de Dios, de sí mismos y del reino: el Calvario. Antes de la cruz predicaron, sanaron enfermos, expulsaron demonios y participaron activamente de la obra de Jesús. Sin embargo, todavía discutían acerca de quién sería el mayor, ambicionaban posiciones, interpretaban el reino desde categorías humanas. Y cuando llegó la crisis, uno lo traicionó, otro lo negó y casi todos huyeron. Tenían experiencia ministerial, pero todavía necesitaban ser quebrantados por la cruz. El Calvario hizo visible todo aquello que todavía permanecía escondido en sus corazones.
Allí se derrumbaron sus expectativas de poder, quedaron expuestas sus fragilidades y comenzaron a comprender que el reino que Jesús había venido a establecer era radicalmente diferente del reino que ellos habían imaginado. Después de la cruz y la resurrección, aquellos mismos hombres comenzaron a ser transformados. Y cuando llegó Pentecostés, el Espíritu Santo pudo revestir de poder a personas que habían comenzado a comprender que el liderazgo del reino no consiste en ocupar un lugar por encima de otros, sino en estar dispuestos, como Jesús, a entregar la vida por ellos. Muchas veces, antes de elegir a una persona para una responsabilidad y de elaborar el perfil de quien debería ocuparla, se dice, y con mucha razón, que esa persona tiene que ser espiritual. Pero la pregunta es, ¿definimos a una persona espiritual con los criterios de la Biblia o con los criterios que nos ha enseñado la tradición? Porque cuando uno mira el Nuevo Testamento, encuentra una señal visible y fundamental para reconocer la espiritualidad de una persona. ¿Cómo se relaciona esa persona con los demás? La Biblia es categórica cuando dice que quien afirma amar a Dios, pero no ama a su hermano, miente. Ese principio debería hacernos revisar seriamente nuestros criterios de selección de los líderes que elegimos en nuestras iglesias. Después de muchos años de ministerio pastoral en la iglesia, he visto dirigentes con enorme influencia en comunidades de creyentes, personas que llevan décadas ocupando cargos, pero que ni siquiera puedan saludarse con otro hermano que se congrega en la misma comunidad. También he visto juntas de nombramientos utilizadas para hacer comentarios negativos acerca de personas que no están presentes, o para repetir acusaciones y rumores que nadie se tomó el trabajo de comprobar. He visto incluso cómo, antes de comenzar formalmente un proceso de elección, se realizan llamadas telefónicas, conversaciones privadas y movimientos destinados a orientar de antemano el resultado. Y lo más preocupante sucede después, porque una vez terminado todo ese proceso profundamente humano, político y en ocasiones manipulador, los resultados se presentan delante de la iglesia con un lenguaje espiritual. Se les coloca una especie de sello divino para que parezca que cuestionar el resultado equivale a cuestionar a Dios mismo. Y allí entramos en un terreno muy peligroso. Porque cuando utilizamos el nombre de Dios para legitimar decisiones tomadas mediante mecanismos que contradicen sus principios, no estamos espiritualizando el proceso. Estamos usando lo sagrado para cubrir lo humano y carnal. Los reyes de la antigüedad hacían algo parecido. Afirmaban tener origen divino o autorización divina para que nadie pudiera cuestionar sus decisiones. Cuando hacemos eso dentro de la iglesia, aunque utilicemos otro vocabulario, el principio puede terminar siendo el mismo. Y creo que debemos decirlo con seriedad. Atribuirle a Dios decisiones que nosotros mismos manipulamos puede rozar la blasfemia. Lo más alarmante es que, de tanto repetir estos procesos, podemos terminar aceptándolos como algo normal dentro de la vida eclesiástica. Pero no porque algo sea común significa que sea espiritual. Y no porque una decisión haya sido tomada dentro de una iglesia significa automáticamente que haya sido dirigida por Dios. Y quiero hacer una pausa para invitarte a que no te quedes solamente con lo que aquí dialogamos y discutimos. Prolonga esta experiencia con material de lectura, adquiriendo en Amazon la serie Pensamientos de Cambio. Estoy seguro que si aprecias este espacio, apreciarás muchísimo su lectura. Y ahora, continuando, quiero ser claro con esto. La manera en que una comunidad eclesiástica elige a sus líderes revela los principios sobre los cuales está construyendo sus procesos. Una iglesia fundamentada en Cristo debería elegir a sus líderes mediante procesos que reflejen los principios del reino de Cristo. Jesús lo expresó de una manera muy sencilla. Por sus frutos los conoceréis. Por eso no basta con evaluar el resultado de una elección. También debemos mirar los frutos que produjo el proceso. ¿Hubo amor? ¿Hubo honestidad? ¿Hubo libertad? ¿Hubo humildad? ¿Hubo diálogo? ¿Hubo servicio?
¿Hubo respeto a las personas o hubo manipulación, conversaciones ocultas, luchas de poder, descalificaciones y estrategias para imponer determinados resultados? Los frutos revelan la raíz. Sé que algunas de estas afirmaciones pueden producir incomodidad, pero quizás no deberíamos apresurarnos a rechazar esa incomodidad. Sería bueno evaluarla a la luz de los principios del reino, porque a veces la incomodidad no significa que algo esté equivocado. Puede significar que algo que siempre consideramos normal está siendo cuestionado. Podemos tomar esto como parte de un desafío de crecimiento. Así como nuestra comprensión de la verdad acerca de Dios se desarrolla progresivamente, también puede desarrollarse nuestra comprensión acerca de cómo debemos organizar, conducir y liderar la iglesia. Muchas veces repetimos determinados procesos simplemente porque los conocemos desde que éramos jóvenes. Los vimos funcionar durante años dentro de una cultura eclesiástica que confesaba seguir a Dios. Y casi sin darnos cuenta, terminamos identificando la manera en que siempre lo hicimos con la manera en que Dios quiere que se haga. Pero no son necesariamente la misma cosa. Que hayamos utilizado un método durante décadas no significa que Dios lo haya establecido. Y descubrir que algunos de nuestros procesos necesitan ser corregidos tampoco significa que Dios nos haya abandonado. Significa sencillamente que Dios todavía está formando su iglesia. Eso fue precisamente lo que Jesús hizo con las iglesias del Apocalipsis. No las abandonó porque encontró problemas en ellas. Caminó en medio de los candeleros, reveló aquello que estaba bien, señaló aquello que se había desviado y las llamó al arrepentimiento, es decir, a cambiar de mente y de dirección. Quizás Jesús esté haciendo lo mismo con nosotros hoy. Tal vez nos esté invitando a revisar aquellas prácticas que hemos heredado, pero que ya no reflejan con claridad los principios de su reino. No es que Jesús quiera destruir la iglesia, sino precisamente porque la ama y quiere llevarla hacia una madurez mayor, por eso la amonesta. Y aquí volvemos a la diferencia que mencionamos anteriormente entre una iglesia discipular y una iglesia apostólica. Podemos caminar con Jesús y todavía conservar ambiciones, rivalidades, necesidad de reconocimiento y deseos de controlar. Los discípulos caminaron físicamente con Jesús durante años y aún así discutían acerca de quién sería el mayor. Caminar con Jesús no significa necesariamente haber atravesado el Calvario, porque el Calvario no es simplemente una doctrina que creemos, es una experiencia que confronta nuestra manera de ejercer el poder. Allí muere nuestra necesidad de controlar. Allí se derrumba nuestra obsesión por ocupar posiciones. Allí dejamos de preguntarnos quién será el mayor. Allí comprendemos que en el reino liderar significa servir y que tener autoridad significa estar dispuesto a entregar la vida. Quizás entonces el desafío que tenemos por delante no sea simplemente mejorar nuestros métodos de elección. Es mucho más profundo. Necesitamos permitir que nuestros procesos también pasen por el Calvario. Porque solamente una iglesia cuyos líderes, estructuras y procesos han sido confrontados por la cruz podrá dejar de funcionar simplemente como una comunidad de discípulos y comenzar a manifestar la madurez de una comunidad verdaderamente apostólica. La iglesia del final no será una iglesia que confiese fidelidad a Cristo mientras traiciona a Jesús con sus métodos. Será una iglesia que habrá aprendido a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y no debemos olvidar a qué clase de Cordero sigue. Un Cordero inmolado. Un rey que vence entregándose, conquista amando y ejerce autoridad sirviendo. Esa será una iglesia que viva por fe y que precisamente por eso no necesita reproducir los sistemas de poder de los reinos de este mundo. No necesita pedir una monarquía como tienen todas las naciones, porque ha aprendido a confiar en el gobierno de Dios. No necesita controlar para sentirse segura, imponer para mantener la unidad, ni concentrar poder para preservar su existencia.
El reino de Cristo es infinitamente más poderoso que cualquier reino sostenido por las autoridades que necesitan controlar para gobernar. El problema es que para vivir dentro de ese reino necesitamos líderes que realmente crean que sus principios funcionan. Líderes que crean que el amor es más poderoso que la coerción, que el servicio es más poderoso que el dominio, que la verdad no necesita manipulación para sostenerse, que la unidad producida por el espíritu es más fuerte que la uniformidad impuesta por una estructura, y también que se puede perder el control sin perder el reino. Daniel vio una piedra que golpeaba la gran estatua y finalmente llenaba toda la tierra. Esa piedra representaba un reino radicalmente diferente de todos los anteriores. Un reino que terminará desmoronando el sistema de poder representado por los reinos de este mundo. Sistemas que, de diferentes maneras, han pretendido gobernar controlando, imponiendo y manipulando. Pero la piedra no puede destruir la estatua utilizando los mismos principios de la estatua. El reino no puede vencer a Babilonia convirtiéndose en Babilonia. Su poder está precisamente en ser diferente. Por eso la victoria final de Cristo no será simplemente la victoria de un reino más fuerte sobre otros más débiles. Será la demostración definitiva de que existe otra manera de gobernar. La firmeza de la verdad sin coerción. La autoridad sin autoritarismo. El poder que sirve, la justicia que restaura, el amor que se entrega y precisamente porque se entrega, finalmente vence. Esa será la iglesia que podrá anunciar el reino sin contradecirlo con sus métodos. Una iglesia que no solamente predique acerca del Cordero, sino que haya aprendido a gobernar, liderar, servir y vivir como el Cordero. Porque al final, seguir al Cordero por donde quiera que va significa también estar dispuestos a abandonar todos los lugares donde el Cordero nunca iría. Quiero decirte que este mensaje está dirigido al sincero, al que todavía quiere escuchar, al que todavía está dispuesto a revisar sus métodos, sus motivaciones y sus lealtades, al que todavía puede decir: Señor, si hay algo en mí que no está alineado con tu reino, muéstramelo y cámbiame. Y si tú eres una de esas personas, no te desgastes peleando con quienes resisten los principios del reino. No necesitas convertirte en aquello que estás cuestionando. No necesitas manipular para enfrentar la manipulación. No necesitas imponer para luchar contra la imposición. No necesitas controlar para denunciar el control. Tu tarea es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más difícil. Permanece fiel en el lugar en el que estás. Haz las cosas como Dios manda, no como dicta la cultura. Sirve como Jesús, lidera como Jesús, habla como Jesús, ama como Jesús. Y cuando llegue el momento de decidir entre la comodidad del sistema y la fidelidad al reino, elige el reino. Porque si cada uno, desde el lugar donde está, con mucha influencia o con muy poca, se arrepiente, permanece firme y decide vivir de acuerdo con los principios de Jesús, algo va a comenzar a cambiar. No por estrategia, no por fuerza, no por presión, no por campañas, sino como dice la Escritura, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ese es el camino. Pedir fuerza del cielo para permanecer fieles aunque se desplomen los cielos. Creer que el reino funciona aunque los sistemas humanos nos digan lo contrario. Confiar en que el Cordero sigue gobernando aunque por momentos parezca que otros tienen el control. Y si hacemos eso, poco a poco comenzaremos a ver algo que siempre estuvo allí, pero que tal vez habíamos dejado de percibir. Jesús es quien realmente lidera a su iglesia. Y cuando una comunidad vuelve a dejarse liderar por Él, los métodos cambian, las relaciones cambian, el poder cambia de significado y la misión recupera su fuerza. Entonces sí, un cambio comienza. No necesariamente ruidoso, no necesariamente espectacular, pero real, profundo, irreversible.
Y quizás más pronto de lo que imaginamos, dejaremos de hablar solamente de seguir a Jesús, porque lo veremos cara a cara. Hasta entonces, que nuestra única seguridad sea seguir a Jesús. Eso es Tenua. Si sentiste que este video te desafió para bien, compartilo con tus amigos. Sumate a nuestra misión. Dale like, suscríbete al canal o mejor todavía, comenzá a vivir estos principios allí donde estás. Y quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que los principios del reino realmente pueden aplicarse a los procesos de la iglesia? ¿O piensas que son solamente un ideal imposible de llevar a la práctica? Te leo en los comentarios.